Me la estabais pidiendo hace mucho. Pues bien, aquí la tenéis. Exacto, la Instax Mini 11. Y me diréis, bueno Mayalen, ¿y ahora nos traéis la Instax Mini 11 cuando acaba de salir el nuevo modelo, la Instax Mini 12? Pues sí, porque realmente tampoco son tantas las diferencias entre una y otra y es una muy buena oportunidad para coger la Instax Mini 11, que está más rebajada que la nueva Instax Mini 12. Y bien, hoy os contaré, vamos a ver cómo funciona, cómo se pone en marcha y luego saldremos a hacer unas fotos. Os daré algunos de mis consejos, que ya sabéis que a muchos de vosotros os gustan mucho, de cómo sacar bien las fotos y no desaprovechar ningún cartucho, algo muy importante porque es una pena ya que realmente tienen su precio. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es abrir la Instax, ¿de acuerdo? Que por cierto tengo que dar gracias a Manel de Fuji. Dicho esto, vamos a abrir la cajita, que no tiene mucho secreto. Lo primero que nos encontramos es la Fuji, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo la negra, que realmente es un negro pues muy bonito, la verdad, es muy bonita negra también. Y esto de aquí me gusta mucho, sobre todo esto que pone aquí Instax, el paquete de instrucciones como siempre, y luego tenemos por aquí las pilas, que en este caso lleva pila AA. Tenemos por aquí, en este caso, un par de botoncitos, que estos botones se ponen aquí por si quieres un mejor agarre a la hora de darle al botón de disparar, y una correíta, de acuerdo, de la Instax, que esto está muy bien para poderla llevar en la mano, que no se te caiga, sobre todo, que se pondría aquí, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, lo que vamos a hacer primero de todo es, vamos a ponerle las pilas, que se ponen aquí. Muy bien, una vez tenemos ya las pilas puestas, como veis, simplemente tenemos que tapar y ya está, es súper sencillo. De acuerdo, ahora lo primero que vamos a hacer es sobre todo abrir esta tapa, que es la tapa donde va a ir nuestro carrete. Que en este caso yo ya tengo aquí el carrete, que le he quitado el plastiquito que venía, y vamos a ver, le tenemos que hacer así, ¿de acuerdo? Y se nos va a abrir. Una de mis primeras recomendaciones es no la tengáis mucho rato así abierta hacia arriba. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros cuando tenemos una cámara abierta hacia arriba, el polvo ¿qué hace? Hace así. Y va cayendo el polvo, con lo cual es muy importante que en este caso, cuando vayáis a poner el carrete, esto es un consejo mío personal, vayamos a ponerla más de lado, pero no la tengamos mucho rato hacia arriba, porque el polvo siempre cae y al final se queda aquí dentro, y aquí dentro es donde está pues lo que se va a ver luego, ¿no? Al final, con lo cual si queréis alargar la vida de vuestra máquina, pues sin duda es uno de mis principales consejos que yo haría. Muy bien, una vez tenemos el carrete abierto, digamos, tenemos que mirarnos sobre todo aquí, el trocito este amarillo, ¿de acuerdo? Que esté hacia arriba. Como veréis, en este caso aquí tenemos otro trocito amarillo, ¿no? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es que quede perfecto, vamos, más fácil imposible. Vale, muy bien, en este caso ya lo que haríamos sería tapar y sobre todo no volver a abrir esto hasta que no hayamos acabado todas las fotos, porque si no todas las fotos se velarían. ¿Qué significa que se velarían? Pues que le entraría el sol, le entraría la luz y de esta forma quedarían todas en blanco y el carrete quedaría inutilizable. Con lo cual aquí primero nos saldrá una S, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer para encenderla es darle a este botoncito de aquí y ¡clon! Como veis, esto es muy importante, esto significa el flash y depende cómo parpadee nos va a indicar si está preparado o no, ya que el flash es automático, no nos tenemos que preocupar. Aquí tenemos dos sensores, ¿de acuerdo? Estos dos sensores son para eso mismo, porque por el tema de la luz nos va a detectar si necesita el flash automático o no, o sea, si lo quiere lanzar o no el flash. Esto es algo muy importante también que no tapéis, ya que es el visor y aquí tenemos el flash y aquí tenemos el botón de disparo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este espejito, que este espejito es básicamente para que te veas perfecto a la hora de hacerte un selfie, ya sea contigo o con tus amigos. Dicho esto, tenemos otra opción que, como veréis, si hacemos así, selfie mode on, como habéis visto, bueno, mode on me lo he inventado yo, selfie on, como habéis visto, simplemente hacer así o hacer así, vuelvo a hacer así. ¿Qué pasa? Que aquí se activa el modo selfie, con lo cual es lo mejor a la hora de utilizar para hacerte un selfie, ya que te enfocará mejor a ti.
¿de acuerdo? Ya que lo que hace es que amplía el rango de visión. En vez de hacerlo así, digamos, es como que lo amplía así y de esta forma es más fácil que lo de la foto entres, por ejemplo, tú y, por ejemplo, 2 o 3 personas más, ¿de acuerdo? Dicho esto, primero de todo lo que tenemos que hacer ahora, ya veis que tenemos el flash preparado, que esto es importante que nos avise, es darle al botón. ¿Por qué? Ahora, y diréis, ¿ya has malgastado una película? No, para nada. Ahora lo primero que sale es esto. Esto significa que a partir de aquí es el protector para que no se velaran las fotos. A partir de aquí, ahora ya todo lo que van a salir son fotografías. Y si nos fijamos justo aquí debajo, ya veis que ya en vez de la S que me marcaba antes, me marca el número 10. ¿Qué significa el número 10? Que nos quedan 10 fotos. Con lo cual, cuando por ejemplo salga el número 4, querrá decir que nos quedan 4 fotos dentro del carrete. Así que básicamente ahora lo que voy a hacer, una de las cosas es sacarme un selfie en el interior para que veáis cómo sale. Pues bien, vamos a por ese selfie de interior, ¿de acuerdo? Tengo el modo selfie puesto, tengo que fijarme bien, sobre todo aquí, como veis, esto de aquí, este espejito, para que yo me vea perfectamente bien dentro, encuadrada, y sobre todo a la hora de coger, mi recomendación si lo coges por delante es cogerla así. Como veis, no tapo ninguno de los sensores ni nada, con lo cual es muy importante. Dicho esto, me voy a poner a posar. Perfecto. Y una vez sale la foto, dirás, ¿qué hago con la foto? Esto es muy importante. Tengo un vídeo de cómo hacer bien las fotos. Como veis, ahora está en blanco. Lo que tenemos que hacer es ponerla o boca abajo, que no le dé el sol, porque de esta forma, si no le da el sol, el velado de la fotografía se haga mejor, ya que de esta forma no le dará la luz del sol, con lo cual los colores van a salir realmente más saturados que si le diera la luz del sol. O sea, quiere decir que los colores van a salir mejor. Así que esa es mi recomendación, sobre todo si queréis que la fotografía os salga bien. Y por supuesto el tiempo de espera más o menos de que salga la fotografía es unos 15 minutos, 10-15 minutos, ¿de acuerdo? Otra recomendación que os daría es si tenéis una cajita pequeña, igualmente os pondré enlaces aquí de todo. Si tenéis una cajita pequeña, pues guardarla dentro de esa cajita y dejarla allí. Simplemente cuando saquéis la foto la ponéis dentro de la cajita, y la cajita esa si la lleváis en la mochila o en cualquier sitio, de esa forma no le dará la luz del sol y la fotografía saldrá perfectamente bien. Dicho esto, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues creo que toca, ¿no?, coger la Instax y irnos a dar una vueltecita y sacar algunas fotos chulas. En este caso tenemos aquí, como veis, un bonito paisaje, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer una foto de paisaje para que veáis también cómo es. Pero no solo eso, sino que hacer la foto en vertical, la voy a hacer en apaisado para también que veáis que realmente se pueden hacer fotografías diferentes, ¿no? En este caso, ya sabéis, abrimos y obviamente el selfie mode no lo voy a poner, ya está perfecta, y para hacer la foto de paisaje. Y ahora me voy a hacer un modo selfie a plena luz del sol. Como veis, hoy es un día muy soleado, así que me voy a hacer un selfie a plena luz del sol para ver realmente cómo salen los colores, si se sobreexponen mucho o no. ¿Eso qué significa? Que realmente pues que los colores queden como muy quemados, que también significaría que queden como muy blancos, que las zonas de sol se vean demasiado blancas y no se vea bien, como si tuviéramos menos luz del sol. Dicho esto, me voy a hacer un selfie por aquí mismo. Ya he puesto el modo selfie y... Muy bien, pues en este caso ya estoy de vuelta de las fotos. Están todas aquí dentro de esta cajita, y vamos a mirarlas una por una y os voy a contar en qué he fallado, en qué no, y por supuesto que estos errores os sirvan a vosotros también para mejorar vuestras Instax. Dicho esto, vamos a verlas. Primero de todo vamos a ver el primer selfie que me he hecho, ¿de acuerdo? Como veis ha salido perfectamente.
ha salido con el flash, modo selfie, y ha salido aquí en mi habitación, ya que tengo las cortinas puestas para que no entre mucha luz, ¿de acuerdo? Aquí en cambio vemos la diferencia, que se aprecia bastante. Como os he comentado mientras hacía esta foto, hay un día espectacular, hay un día demasiado soleado, con lo cual, ¿qué ha pasado? Que se ha quemado. Con lo cual, esto es para que lo tengáis en cuenta. En días muy soleados hay que ir con cuidado porque nos puede sobreexponer la foto. Que sobreexponer, como os contaba, es, veis, todo esto que está demasiado blanco. Muy bien, aquí tenemos las fotos que he hecho con cámara, que como habéis visto, en uno he utilizado el modo macro y en el otro no. En el que he utilizado el modo macro, que es este, realmente se nota la diferencia, que el enfoque es mejor, pero como veis se nota un poquito, si te fijas, que el enfoque es mejor aquí que aquí, con lo cual si queréis retratar algo de cerca, yo de vosotros lo que haría es esto y esto de aquí, modo selfie, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que tenemos aquí. Esta es otra fotografía que he hecho en interior de casa, pero dando mucha luz, ya que por aquí me da mucho la luz del sol por la mañana, y es mi perrilla y mi perro que estaban en la cama, pues ya veis, viviendo la vida loca. Y como veis también está un poco sobreexpuesta, tenía que haber bajado un poco la persiana y entonces hubiera salido mejor. Por aquí tenemos fotografías en exterior, ¿de acuerdo? Tanto esta, que esta como veis es un edificio que a mí me gusta mucho, las escaleras así de fuera, pero como veis también está un poco sobreexpuesta, con lo cual esto hubiera sido bien, en vez de hacerlo a las 12 del mediodía, pues hacerlo quizás a las 5 de la tarde en pleno verano, ya que estamos casi, entonces la foto saldría perfecta. Y como veis, esta es de paisaje, esta de paisaje, pues lo que me ha enfocado más es un poquito esto más que el fondo, pero bueno, igualmente si hubiera sido una puesta de sol, realmente Fuji las hace muy bonitas, yo tengo bastantes de puestas de sol. Luego por aquí tenemos a la chiquitina, que la tengo por aquí también, que le he hecho una fotito y como veis también entraba mucho la luz del sol. He intentado tapar bastante con las cortinas, pero quieras o no, pues no me ha acabado de enfocarle bien a ella. He cometido el mismo error, que es que demasiada luz. Y aquí tenemos el selfie que yo me he inventado, que como veis ha quemado totalmente, ¿no? Sí que a mí se me ve, pero se ha quemado totalmente con el inventillo ese que he hecho de ponerle aquí un trocito de cinta de carrocero, ¿no? Que se llama aquí. Y para finalizar tenemos a mi gatita, que le he hecho esta foto, y le he hecho esta foto en modo selfie. Ha saltado el flash, cosa que me ha extrañado porque este es en mi comedor, entraba mucha luz del sol, pero aquí me ha saltado el flash. Dicho esto, voy a deciros un poquito las conclusiones en cuanto a esta Instax. Y bien, las conclusiones de la Instax Mini 11 es que es una cámara divertida para que te lo pases bien, para fotografiar a ti, con tus amigos, para tener estas instantáneas que para mí son tan bonitas, ¿no? Que siempre, yo por ejemplo tengo muchas fotos en la nevera puestas, o también podéis poner el típico cordón así en la pared puesto, por ejemplo un cordón así con unas pincitas, y colgáis allí las Instax, y pues realmente pues es chulo tenerlas en papel, porque siempre os digo lo mismo, es diferente, ¿no? O tener un álbum, también los hay, por supuesto os dejaré el enlace aquí en la descripción del álbum, pero para mi gusto le falta algunas cosas a esta Instax. Obviamente depende al público al que vaya. Si por ejemplo tienes 15, 17 años, 20, pero la quieres simplemente para unos días solo, pues realmente es más que suficiente. Pero bajo mi punto de vista, por ejemplo, hubiera estado bien haberle puesto un contador hacia atrás, que realmente va muy bien, porque la puedes poner en un trípode, la puedes poner en algún sitio, y aunque no tiene para trípode aquí debajo, pero realmente una cuenta atrás hubiera estado bien, porque de esta forma tú puedes poner el contador, alejarte un poco y hacerte la fotografía, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis que yo utilizo la Instax Mini 70, que es una Instax de la cual tiene unas funciones geniales. Aquí tiene diferentes modos y entre ellos está el timer, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es una Instax genial, pero sí que es cierto que esta ya no se vende, solo la podéis encontrar de segunda mano. En el caso de que queráis algo más con algunos modos de retrato o algo diferente, tenéis la Instax Mini 90, ¿no? Que es una Instax que, por ejemplo, a la hora de controlar la luz del sol, como sería esta fotografía o por ejemplo esta fotografía, pues sí que te vienen diferentes modos, igual que
que en interior, como serían por ejemplo estas fotografías, pues en interior también tienen diferentes modos que también pues podéis ajustar, ¿no? Sabiendo ya la luz que entra o no. Pero como os digo, todo depende del uso. Es una Instax que está muy bien, como os repito, os lo podéis pasar genial, pero para mi gusto le faltan algunas cositas, que es o el control del flash estaría muy bien, por ejemplo, o también el timer. Dicho esto, para pasártelo bien está genial. Y luego, si os gustan las Instax, porque realmente también tengo un vídeo de las diferencias entre los colores de la Instax y Polaroid, si estás indeciso, los colores se adaptan mucho más a la realidad, no como las Polaroid, que las Polaroid le da como ese toque vintage que a mucha gente pues no le gusta, y el color de Instax sí. Y hay mucha gente que me pregunta, pero Mayalen, a mí me encanta Instax y me gusta el color, pero me gustaría que fueran más grandes, tipo Polaroid, ¿no? En formato cuadrado. Pues también las tenéis las Instax Square, que también os dejaré por aquí el enlace en la descripción, y la Instax Square es cuadradita, tiene un precio también que está muy bien, 120 si no me equivoco. Las tenéis en diferentes colores y es una Instax que te saca más ese formato cuadrado de Polaroid y con los colores de Fuji Instax, que tiene, bajo mi punto de vista, unos colores muy realistas. Quitando eso y controlando obviamente un poquito el tema del sol, ya que como os digo, hoy hace un sol espectacular, si no la vas a utilizar en sitios muy luminosos, o sobre todo intentarlo hacerlo en sitios de sombra y tal, sobre todo, como repito, en verano, porque luego en invierno no hay ningún problema, pues sí que es verdad que es una cámara que os puede gustar mucho, os la recomiendo, una Instax 11 que está bien para pasártelo bien, tiene un precio súper bueno realmente. Ahora la podéis encontrar muy baja de precio, como os he comentado al principio, ya que ha salido la 12, con lo cual la 11, si la encontréis, es una buena opción. Y si no, siempre os podéis ir a otra de Instax, que por supuesto tiene una para cada gusto y para cada color. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de mucha ayuda, y ojo, no os vayáis, porque os voy a dejar un par de vídeos por aquí de cómo aprender de tus errores y sacar las mejores Instax, también una comparación de Instax y Polaroid, y por supuesto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.